Buenos días. Me corresponde entonces coordinar esta primera parte, que siguiendo la analogía que hizo al principio Ramiro, entre la economía y la neurología, yo pensaría que nosotros como neurólogos hacemos una aproximación a los problemas enfocándonos en hacer primero un diagnóstico sindromático, o sea, de los síntomas y signos de las enfermedades, luego hacemos un diagnóstico topográfico, es decir, dónde están localizadas las lesiones, y luego intentamos hacer un diagnóstico etiológico, cuál es la causa del problema. Pero la primera parte constituye pues un conocimiento importante de lo que es la anatomía, la neuroanatomía, y en este caso pues esta primera parte está dedicada a hacer un diagnóstico sobre la arquitectura institucional del sistema de información. La primera conferencia está a cargo de la doctora Lina Sofía Palacio. Ella nos va a hablar de cómo medir el avance de los sistemas de información de los países y nos contará la experiencia del Health Metrics Network. Lina Sofía es coordinadora del programa académico de maestría en salud pública del Instituto Nacional de Salud de México, con área de concentración en bioestadística y sistemas de información en salud. Lina es graduada en gerencia en sistemas de información en salud de la Universidad de Antioquia y es máster en demografía y doctora en estudios de población. Bienvenida, Lina, y gracias. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con ustedes el día de hoy y traerles esta presentación. Bueno, el día de hoy les voy a contar sobre una experiencia internacional de una metodología de evaluación y unos marcos conceptuales que nos traen estándares para evaluar los sistemas de información en salud en el mundo. Estamos hablando de la experiencia de Health Metrics Network. Esta es una oficina de la Organización Mundial de la Salud que trabaja específicamente en los sistemas de información. Si bien los antecedentes que nos traen de los sistemas de información es que han crecido de una forma necesaria, dando respuesta a la información que se necesita, y creo que esto es una realidad que han vivido todos los países que empezaron con sistemas de información manuales y que generalmente, bueno, se ha dado una demanda creciente en la necesidad de información real y confiable y la necesidad de tener esta información automatizada. Hay una serie de compromisos internacionales y hay una necesidad por hacer un uso eficiente de los recursos, tener una transparencia y tomar decisiones basadas en la evidencia. Se necesita ahora también, con la escasez de recursos, poder tomar decisiones que hayan sido evaluadas y que se invierta con base en resultados. Hemos pasado por varias épocas donde nos dimos cuenta que no solamente la tecnología, los equipos dan respuesta a estos sistemas de información, y hemos tenido un crecimiento desordenado de los sistemas de información donde generalmente en todos los países se ha dado por donadores que están interesados en un tema muy puntual y que se generan sistemas de información específicos para cada tema y que sea un desarrollo fragmentado, paralelos, inmanejable en el número de sistemas que podemos tener. En este momento se ha posicionado los sistemas de información como uno de los componentes esenciales para fortalecer un sistema de salud. Allá hay unos marcos internacionales que plantean los sistemas de información como uno de estos elementos fundamentales que, si se fortalecen, se mejora el sistema de salud de la población. Entonces ya estamos como en la agenda donde se han dado cuenta que la información es fundamental para muchísimos asuntos, ¿no? A veces se decía vigilancia epidemiológica, pero ahora pues es el desarrollo de intervenciones, el proveer los servicios, establecer prioridades, monitorear, evaluar desempeño. Bueno, las funciones son inmensas y yo creo que ustedes las conocen, ¿no? La historia de la red de la métrica de la salud creció dado el hecho de que muchos donadores estaban haciendo inversiones muy puntuales en sistemas de información de una forma desordenada, sin unos estándares adecuados y atomizando estos sistemas dentro de los países. Se organiza una agenda mundial y se decide formar un solo fondo ubicado en Health Metrics Network, traducido al español le decimos la red de la métrica de la salud, y ellos con un grupo de expertos y especialistas en sistemas de información
generan un marco, estándares de cómo debe operar un sistema de información y canalizan todos los recursos de los fondos de los donadores más fuertes, en ese tiempo Bill Gates, Rockefeller, y lo colocan en un solo fondo donde uno de sus objetivos era incrementar la disponibilidad y el uso de información en salud oportuna y precisa a nivel nacional y por ende a nivel mundial, y catalizar el financiamiento y desarrollo conjunto de los sistemas de información nacionales. Ellos tenían 3 objetivos. Bueno, esto nació desde el 2005, trabajaron en un periodo hasta el 2012 muy fuerte y a partir de 2012 se volvió a dispersar como este fondo que tenían. Sin embargo, sus 3 objetivos fueron establecer un marco común de sistemas de información a nivel mundial, donde se dijera claramente cuáles eran los estándares que tenía que tener este sistema de información, y generaron una metodología de evaluación o de diagnóstico donde le decían a todos los países del mundo, evalúense de una misma forma que pueda ser comparable a nivel mundial y que diga más o menos en qué nivel de desarrollo está el sistema de información en su país, que también le dé como unos estándares de qué es lo que le está faltando para que pueda armar o desarrollar un programa de fortalecimiento de los sistemas de información que luego pudieran ser financiados por este mismo fondo y que ayudaran a fortalecer el acceso y el uso de la información para todas las agencias nacionales e internacionales que utilizan esta información. Bueno, ¿cuál es la ventaja de este marco conceptual? Nos permitió definir componentes de los sistemas de información, tener un lenguaje común de cómo vamos a llamar cada cosa, sea en español, sea en inglés y en cualquier país del mundo. Describen los procesos que debe tener este sistema de información y, como les comentaba, en este periodo de 2005 a 2012, más o menos alrededor de unos 65 países se pudieron evaluar con esta metodología. En Latinoamérica sigue presente, aunque no con fondos de ellos, y alrededor de unos 12 países se han evaluado. El marco de la red nos definió entonces que hay unos componentes y unos estándares de un sistema de información. Estos componentes son 6. La parte de recursos de sistemas de información, ahora vamos a ver de qué se trata. Tienen que haber unos recursos donde se soporte el sistema, deben haber unos indicadores definidos que van a ser como la salida de la información de lo que necesitamos. Para esta generación de indicadores necesitamos unas fuentes de datos, un manejo y procesamiento de la información, generar productos y difundirlos. Es básicamente los componentes que debe tener. El fortalecimiento se da con base en unos principios, unos procesos donde debe haber un liderazgo nacional, una coordinación y una evaluación. Después de tener un diagnóstico, se hace un establecimiento de prioridades y planificación y se implementan actividades para el fortalecimiento de los sistemas de información. Dentro de los recursos, como les decía, bueno, se habla de que un país debe tener un liderazgo, tiene que tener una coordinación dentro de las instituciones que generan la información, un comité que ayude a que esta coordinación se dé, y deben de haber políticas como una normatividad, una legislación que permita que los actores sepan sus responsabilidades y los flujos de información y la periodicidad en la que deben de hacerlos. Unos recursos financieros, hablamos de los recursos humanos, la capacidad del recurso humano para manejar estos sistemas de información y también de la infraestructura tecnológica, internet, computadores, software, etcétera, para que el sistema de información funcione. Dentro de los indicadores, lo primero que tenemos que pensar es un conjunto mínimo de indicadores que vamos a generar de toda esta información que tiene el sistema de información conformado por los diferentes subsistemas de información. Hablamos de una visión amplia desde determinantes sociales de la salud, donde hayan el conocimiento de unos factores socioeconómicos y demográficos que pueden afectar la salud, factores de riesgo ambientales y conductuales, y después entrar en el sector salud, donde vamos a estar viendo pues cuáles son los recursos, los productos, los resultados, la cobertura de los servicios de salud, la prestación de servicios de salud, y todo esto para medir el estado de salud en términos de mortalidad, morbilidad o en términos más grandes como sería hablar del bienestar.
Las fuentes de datos para recolectar todos estos indicadores en un sistema de información a veces se piensa que son solo los producidos por Secretaría de Salud, por Ministerio de Salud, y no es tal. Nosotros hablamos de fuentes que pueden ser de tipo poblacional o de tipo institucional. En poblacional nos apoyamos en el censo, que es básico para saber cuál es la población objetivo, registros civiles con estadísticas de mortalidad y nacimientos, y encuestas de población como la Encuesta Nacional de Salud, que nos ayuda a obtener información de la población que a veces no va a los servicios de salud. También tenemos pues todos los registros de recursos, que es pues, qué infraestructura tenemos, qué recurso humano, médicos, enfermeras tenemos, servicios, todo lo que se presta, y la historia clínica del paciente, que nos ayuda a poder tener una vigilancia de la salud de la forma adecuada. Posteriormente, teniendo todas estas fuentes de información, pues tenemos que pensar en qué hacer con ellos, y ahí nos vamos a un componente que es el manejo de la información. El tener almacenamiento de datos, bodegas, interoperatividad entre todos estos sistemas de información es necesario. Lo mismo que evaluar la calidad, la oportunidad, el uso de la información en términos de su periodicidad, consistencia, cobertura, representabilidad, desglose, etc. Entonces hablamos de tener un almacenamiento integrado de datos. Todo esto es lo que nos dice la red métrica, que debemos de generar, transformar la información, generar evidencia y conocimiento a través de datos, generar evidencia, conocimiento, poder tomar decisiones con esta información y generar un impacto con esa información en términos que luego se pueda medir y ver que realmente fue exitosa, y esto me genera una retroalimentación para mejorar la información, mejorar las decisiones y mejorar la salud de la población. La red de la métrica tenía este flujo de información donde ellos se planteaban una fase, la primera fase, donde tenía que haber un liderazgo y una coordinación dentro del país para hacer esta evaluación o diagnóstico de los sistemas de información. Una fase 2 donde ellos planteaban a través del diagnóstico de los resultados una planeación y una priorización de los problemas y unas estrategias para fortalecer el sistema de información, y en el momento que se obtuvieran los fondos pasaba a la fase de implementación, donde ellos recomendaban fortalecer los sistemas de información a través de sus fuentes que permitan extraer o almacenar datos integrados, generar lo que está de moda, que son tableros de mando, que pueda generar información rápida para un tomador de decisiones y llegar a los diferentes usuarios que tienen la información en los diferentes niveles, incluso el productor de la misma información. Esta herramienta de evaluación se hace a través de grupos focales dentro de cada país, invitando a actores claves de las diferentes instituciones y que estén en niveles o directivos, usuarios o productores de la misma información. Este evalúa el nivel de desarrollo y desempeño que tiene el sistema de información, haciendo una serie de preguntas en estos 6 componentes, con una evaluación que va de 1 a 3, donde 1 es que existe pero no es adecuado, y donde 3 es que cumple todos los estándares recomendados por esta red de la métrica de cómo debe funcionar el sistema de información. Al final todas las respuestas se ponderan y se generan unas escalas donde un sistema de información altamente adecuado estaría entre el 80 y el 100%, adecuado entre el 60 y el 80%, presente pero no adecuado entre el 40 y 60%, inadecuado entre el 20 y el 40%, y si no funciona, bueno, si está entre el 0 y el 20%, es como si no funcionara. Les traigo rápidamente los resultados de los diferentes componentes en los países de Latinoamérica en los cuales se han evaluado, y donde nos permite ver, digamos, cuáles son las fortalezas o debilidades de ciertos países, y donde lo que se promulga es poder compartir experiencias exitosas de estos sistemas de información de diferentes países y poderlas compartir y fortalecer los sistemas de información. En este sentido, bueno, en términos de indicadores, creo que es uno de los componentes más fuertes dentro de la región, con información entre adecuada y altamente adecuada. En fuentes de datos, creo que también la región es muy fuerte en tener
diferentes procesos de recolección de datos y de fuentes de datos en la mayoría de los países. Dentro de las fuentes de datos las dividimos en diferentes, como les había comentado, tenemos los censos, que es uno de las fuentes más creíbles dentro de la región, las estadísticas vitales, las cuales también son muy altas, encuestas de población, que cuando se hacen bien, la parte del muestreo y todo, son adecuadas. Tenemos también el registro del estado de la salud, donde empieza a disminuir el número de países que tienen un nivel adecuado en estas fuentes de información. Tenemos los registros de servicios, que son todos los servicios que se prestan, y los más bajos son los registros administrativos. Ya recuerdan que los registros administrativos es saber qué personal tenemos, cuántos médicos, cuántas enfermeras, qué instituciones, infraestructura, hospitales, centros de salud, dónde están ubicados, qué equipo, materiales tienen estas instituciones, y toda la parte de pagos, de financiamiento, presupuesto, etcétera. En administración de la información, aunque se cuenta con las tecnologías, la región no es muy fuerte en tener bancos de datos. Creo que Colombia tiene muchas ventajas dentro del sistema de información. Colombia no ha podido aplicar esta metodología por múltiples razones. Creo que si Colombia lo aplicara podría estar en unos niveles muy adecuados. Esta metodología también hay que llamar la atención que es de percepción y depende cómo el país o los actores claves se están midiendo, y también depende mucho en qué momento se midan, porque todo es cultural, ¿no? Te puedes estar midiendo cuando está saliendo un gobierno para decir que le fue muy bien, o puede medirse el gobierno que va a entrar para decir que está muy mal y que necesitan muchos recursos, ¿no? También hay poblaciones que son más positivas y se evalúan mejor, mientras que hay poblaciones que tenemos a ser más críticos con lo que tenemos, y también bajamos mucho nuestra percepción de lo que tenemos. Yo creo que en Colombia es un país que es muy crítico con el sistema de información, sin embargo creo que es muy rico, tiene muchas fuentes de información, y creo que está haciendo un gran esfuerzo por integrarlas, que realmente no muchos países de la región tienen esto. En cuanto a productos de información, esto es muy necesario, es generar todas estas salidas de la información, y bueno, creo que hay relativamente un poco de desarrollo, sin embargo en la difusión y uso de la información es donde baja más. Sin embargo, el uso de la información es lo que va a generar que estos sistemas de información mejoren. También lo que decía, que seamos críticos y veamos los problemas que puede tener de calidad, de cobertura, de oportunidad, y que nos permitan entonces retroalimentar para mejorarlo. Nosotros no hablamos tampoco de conclusiones, hablamos más bien de las fortalezas, debilidades, oportunidades o amenazas que tenemos dentro de los sistemas de información en salud. Entre las fortalezas pues tenemos un recurso humano dedicado a trabajar en estos sistemas de información, hay disponibilidad de tecnologías y creo que hay experiencias exitosas en la región de las cuales se pueden aprender y hacer unas cooperaciones más horizontales, de las cuales nos beneficiemos un poco más rápido. Oportunidades por el reconocimiento del valor de la información para poder mejorarla. Tenemos metodologías que facilitan estos fortalecimientos, una factibilidad de comparar los sistemas de información y el interés de las instituciones por formar recurso humano que trabaje en los sistemas de información. Debilidades, pues como siempre tenemos pocos recursos financieros, a veces debilidades en el marco jurídico que las vamos detectando y que se necesita mejorar. Tenemos plataformas insuficientes, pero tenemos, digamos, el reconocimiento de estas necesidades para poderlos fortalecer. Como ustedes dirán, cuando uno es usuario del sistema de información tenemos problemas de calidad y de oportunidad de los registros, y creo que ya lo van a mencionar mucho durante el evento. Tenemos la fragmentación de los sistemas de información, y creo que en este momento todos los países en la región están en esta parte de la interoperatividad, integración de los sistemas de información, que va a ser la conferencista que viene ahora, y que es el reto que tenemos de suprimir mucha información, mucha recolección y empezar a integrar y a poder trabajar de una forma eficiente. Y bueno, la cultura institucional en la producción, análisis, diseminación y uso es algo que tenemos que seguir trabajando.
Amenazas, lo que tenemos externamente, tenemos una crisis económica internacional que nos va a bajar los financiamientos que pudiéramos obtener, pero sin embargo, bueno, habría que ir fortaleciendo capacidades nacionales para poder abordar estos temas. La falta de estabilidad laboral, el incumplimiento de las normativas o cambios tecnológicos que también, o cambios de normas que nos van planteando retos de necesidades de cambios para mejorar. En general, esta es mi presentación y bueno, quedo a la orden para preguntas y le cedo la palabra a la moderadora. Gracias.